Hola, hoy día vamos a hablar de neumonía, una patología pues sumamente común, de interés en el campo médico, que nosotros pues vamos a estar revisando definición, clasificación y especialmente la fisiopatología, que es lo que nos apremia hoy día. Pero antes de hablar de la fisiopatología tenemos que hablar pues de ciertas cosas comunes que tenemos en la neumonía. Sin quitar más tiempo, vamos a dar inicio a lo que queremos hablar. Primero, pues vamos a hablar de su definición. Reconocemos que hay un daño, ¿ok?, en el parénquima pulmonar. Algunos tal vez van a decir, si es que ya vienen estudiando el tema, que aquí falta en la definición, no es netamente solo un daño, sino que también tenemos que hablar de una infección. Según Fisiopatología de Porth, habla de que puede tener una etiología tanto infecciosa como no infecciosa. La gran mayoría de los casos se basa en una patología infecciosa, es decir, que hablamos de un microorganismo, hay una infección. Sin embargo, también puede darse por agentes no infecciosos como la irritación por el tabaco y otros factores que nosotros nos pueden afectar por aspiración en las vías aéreas. Entonces, desde allí nosotros podemos partir para decir que la gran mayoría de casos sí son de origen infeccioso, pero hay otros casos en los que no son de origen infeccioso. Así de sencillo. ¿Ok? Entonces, el punto es que va a existir un daño en el parénquima pulmonar. Al existir un daño en el parénquima pulmonar, quiere decir que yo estoy hablando directamente del órgano. ¿Ok? Y esto lo diferencia de otras patologías que tienen que ver con el sistema respiratorio. Estamos hablando de específicamente ya la estructura en sí de los alveolos. Ok. Aquí nosotros encontramos pues un saco alveolar con unos bronquiolos, otro saco alveolar con otros bronquiolos, otro saco alveolar con otros bronquiolos. Y esto de aquí es crucial entender que nosotros hablamos pues de que aquí tenemos los alveolos, acá tenemos los bronquiolos y entre estas estructuras nosotros encontramos un espacio que obviamente compete al intersticio. Intersticio, ¿ok? Esto de aquí, ¿por qué yo se lo explico? Porque a mí me parece súper importante reconocer el tema del intersticio, porque de aquí va a depender una clasificación que vamos a entrar muy en breve, ¿ok? Entonces, entendiendo aquí la anatomía básica, ¿no verdad? En el intersticio, pues es donde vamos a encontrar también los vasos sanguíneos, pero es más, el tema de medio extracelular, pero bueno, eso lo hablaremos en un ratito. Ahora vamos a hablar un poco de su clasificación. Primero, el primer criterio que vamos a tener en cuenta es dónde se adquiere la neumonía. Y aquí entran dos grandes grupos, ¿ok? Las neumonías adquiridas en la comunidad y las neumonías intrahospitalarias. Pero tú me vas a decir, ¿cómo yo voy a reconocer, cómo yo voy a saber en qué momento hubo la infección? Porque obviamente las adquiridas en la comunidad pues se basan fuera del hospital. Y las intrahospitalarias es que las adquiriste en el hospital. ¿Pero en qué contexto? En el contexto del paciente hospitalizado. Es decir, el diagnóstico tú lo haces en el hospital. Pero, ¿cuál va a ser la diferencia si el paciente va a estar en el hospital? Entonces, ¿ambas son intrahospitalarias? No. El criterio a tener en cuenta es que las adquiridas en la comunidad se basan en que desde el ingreso del paciente hasta menos, ¿ok?, menos de 48 horas, se trata de una neumonía adquirida en la comunidad. ¿Ok? Hasta menos de 48 horas. ¿Por qué? Porque fíjate, tú te infectaste fuera del hospital, obviamente tiene que pasar por un periodo de incubación el patógeno, tiene que realizar todo su proceso de patogenia y finalmente brindar lo que es la enfermedad. Es decir, tuviste la infección antes de entrar al hospital. Ahora, ¿cuándo se la considera intrahospitalaria? Pues después de las 48 horas. Entonces, el rango que nosotros vamos a tener en cuenta prácticamente son las 48 horas. Menos de 48 horas adquiridas en la comunidad, más de 48 horas y hablamos de intrahospitalarias. Pero tú me vas a decir, ¿por qué es importante conocer si la adquirí en el hospital, si la adquirí acá, si la adquirí... ¿Por qué? Porque recordemos que los patógenos en el hospital y los patógenos en la comunidad, en la ciudad en sí, bueno, en donde vivas, en donde estés, o donde la hayas adquirido fuera del hospital, recuerda que tenemos distintos patógenos. ¿Ok? ¿Y por qué es importante conocer la diferencia en los patógenos? Muy sencillo.
Porque en el hospital es donde están los patógenos, en este caso las bacterias, más resistentes. Y esto es preocupante, ¿no? ¿Verdad? Entonces, obviamente, una neumonía adquirida en el hospital viene a ser más peligrosa hablando de agente etiológico, ¿ok? Entonces, dentro de los microorganismos que nosotros vamos a encontrar en las actividades en la comunidad, el microorganismo por excelencia, bueno, aquí los voy a poner en una lista. El microorganismo por excelencia es el Streptococcus pneumoniae, ¿no? ¿Verdad? El Streptococcus pneumoniae. De ahí tenemos la Haemophilus influenzae, ¿ok? Ya. De ahí tenemos pues Staphylococcus aureus, ¿ok? De ahí tenemos Mycoplasma, ¿ok? De ahí tenemos Legionella. ¿Ok? Ya mismo vamos a hablar del tema de la enfermedad de los legionarios, así que es interesante conocer ese agente etiológico también. Estas son de las adquiridas en la comunidad. Ahora, de las intrahospitalarias, nosotros tenemos un montón, ¿ok? Pero las más comunes y las que a nosotros más nos preocupan en realidad vienen a ser Pseudomonas aeruginosa, déjenme anotarlos por aquí, Pseudomonas aeruginosa, y también encontramos Staphylococcus aureus. Pero tú me vas a decir, acá también estaba Staphylococcus aureus, ¿cuál es la diferencia? Bueno, el Staphylococcus aureus que nosotros encontramos aquí en las adquiridas en la comunidad, como dije, son patógenos que a pesar de ser el mismo agente etiológico, tienen diferencias en su resistencia a los antibióticos. Entonces, esa viene a ser pues el gatillo, por así decirlo, que desencadena que sea más peligroso un Staphylococcus aureus intrahospitalario, más peligroso que un Staphylococcus aureus adquirido en la comunidad. ¿Ok? Entonces, teniendo en cuenta esta clasificación de dónde, pues ya podemos pasar a la siguiente clasificación. Una clasificación que a mí me encanta porque engloba tres grandes aspectos. Primero, la etiología, es decir, el agente causal. Los síntomas también varían en esta clasificación y lo que me gusta es que son solo dos. Y el lugar que afecta del parénquima. Hace rato, por eso les hablé hace rato. Aquí teníamos pues lo que son los alvéolos, el espacio alveolar, el espacio aéreo, y acá tenemos de naranja lo que es el intersticio. Entonces tenemos esos dos grandes grupos y aquí es donde entra pues la clasificación. Primero, vamos tomando los tres criterios, ¿ok? Aunque más me voy a centrar en etiología y lugar, porque síntomas me gustaría hacer en otro video. Bueno, la etiología de la típica, es decir, el agente causal, suele ser típica, ¿eh? Suele ser bacteriano. ¿Por qué? Porque ustedes me han escuchado hablar de bacterias nada más, ¿no? ¿Verdad? Pero también puede darse esta enfermedad por virus y hongos. Entonces, ahí es donde viene pues esta clasificación. El agente causal de las neumonías típicas suele ser bacteriano. ¿Ok? Ya sabemos que el más común es el Streptococcus pneumoniae. ¿Ok? Es un diplococo, es gram positivo, es capsulado. Y bueno, eso le da pues una patogenicidad. Etiología, ¿ok? Ya tenemos pues que son bacterias en la típica, mientras que en la atípica tenemos también bacterias, virus y hongos. ¿Ok? Ahora, la bacteria más común en la neumonía típica es el Streptococcus pneumoniae. Y en la atípica es el Mycoplasma. ¿Ok? Ahora, ya resolvimos el tema de la etiología. Vamos a resolver el tema del lugar. ¿Dónde va a afectar? La típica va a afectar en el espacio, o el alveolo en sí, el espacio alveolar. ¿Ok? Mientras que la atípica va a afectar en el intersticio. Ah, ok. Ok. Aquí es donde entra también la diferencia en la sintomatología. Esto me gustaría hablarlo en un video aparte, el tema de los síntomas que vamos a tener dentro de una neumonía, pero para tenerlo en cuenta. El espacio de aire que está aquí
prácticamente es el que está en contacto con el aire exterior, es decir, a lo que yo inspiro, el aire entra aquí, no acá al intersticio. ¿Ok? Mientras que el intersticio pues nunca se comunica con el exterior prácticamente, sino que simplemente está ahí, es el espacio que está entre los alvéolos. Así de simple. ¿Por qué cambia la sintomatología? Primero porque las bacterias, recordemos que especialmente el Streptococcus, tienen la capacidad pues de crear pus. Entonces, aquí viene una diferencia en la típica que causa un esputo que puede ser, dependiendo de la fase, mucopurulento, herrumbroso e incluso sanguinoliento. ¿Ok? Entonces, eso es en la típica. Aparte, pues obviamente es una tos productiva, mientras que en la atípica encontramos que hay tos seca. Otra diferencia, pues, que tenemos es que en la típica encontramos fiebre, mientras que en la atípica no hay fiebre o a lo mucho hay febrícula. Entonces, como pueden ver, todo se relaciona y por eso es hermoso reconocer estas clasificaciones antes de empezar a hablar de la fisiopatología en sí de la enfermedad. ¿Ok? Entonces, los síntomas, como dije, no los voy a poner aquí directamente, sino que ahí los vamos a ver. Una vez hablado esto, nosotros vamos pues ya a hablar directamente de fisiopatología, que es lo que nos apremia. Ahora, ¿de qué fisiopatología exactamente vamos a hablar? Vamos a estar nosotros hablando de la fisiopatología de la neumonía típica. Específicamente de la neumonía por Streptococcus pneumoniae, la neumonía neumocócica. ¿Ok? ¿Por qué? Porque es la más común y porque debemos conocer pues sus fases, porque pasa por fases esta enfermedad, por sus fases para poder identificar diferencias en síntomas también, porque cuando ustedes vean la semiología de la neumonía, también se van a dar cuenta que dependiendo de la fase en la que está la neumonía neumocócica, también va a variar los síntomas que vamos a ir encontrando, especialmente a la auscultación. ¿Ok? Entonces, para empezar, aquí nosotros tenemos, pues yo he tratado aquí de dibujar la vía aérea, acá el alveolo y acá un vaso sanguíneo y aquí el intersticio, ¿no? ¿Verdad? Entonces, ¿qué quiero empezar hablando? Las barreras que nosotros tenemos para protegernos normalmente de cualquier patógeno, las vías aéreas. ¿Qué es lo que nosotros encontramos? Vamos a ver qué nos encontramos. Encontramos moco, ¿ok? Moco, el moco que se forma aquí en las células de las vías aéreas, ¿no? ¿Verdad? Un moco. ¿Ya? Ese moco pues sabemos que tiene proteasa, sabemos que es dado por glándulas submucosas, es dado por las células caliciformes, es dado por células epiteliales en sí. Entonces, ese moco nos protege. ¿Ok? Aparte de que ese moco, pues sabemos que es por fisiología, se barra hacia arriba, el de arriba se barra hacia abajo y finalmente se lo traga. ¿Ok? Eso es fisiología. Ahora, el epitelio pseudoestratificado cilíndrico ciliado, especialmente la parte de ciliado, significa pues que a nosotros también nos ayuda, porque esto es lo que ayuda a que se barra este moco. Ahí tenemos inmunoglobulina A, que nosotros la tenemos pues aquí en los alvéolos para poder, es obviamente un anticuerpo, que nos ayuda pues a lo que es la respuesta inmune. Y tenemos, aquí he puesto en inglés, red blood cells, lo que viene siendo glóbulos blancos. En general, pues lo que más encontramos nosotros en los tejidos de manera estacionaria viene a ser macrófagos. ¿Ok? Macrófagos. Entonces, estos macrófagos nosotros los encontramos. ¿Ok? Vamos a dibujar por aquí algo. Un macrofaguito. Bien ahí. Bien. Perfecto. Ok, entonces esas son como que las barreras que nosotros tenemos al momento en el que entra un patógeno, por así decirlo. Ahora, ¿cuál es el detalle? Si entra un patógeno que es débil, por así decirlo, si entra un patógeno X, ¿ok? Entra y pues se queda en el moco, se barre por los cilios, pasa cualquier cosa que hace que se vaya, ¿ok? Que se largue. El detalle es que el Streptococcus pneumoniae tiene una cápsula, ¿ok? Tiene una cápsula, es decir, es una bacteria capsulada, ¿ok? Es una bacteria capsulada, vamos a ponerle unos ojos aquí. Es una bacteria capsulada. Y esto no es un gran problema, de hecho, porque prácticamente invalida algunas de nuestras barreras. Y finalmente llega acá este Streptococcus, ya finalmente al espacio alveolar, que ya dijimos que es capsulado.
llega este neumococo y lo que va a realizar es varias acciones. Entre ellas, pues tenemos que daña este epitelio que encontramos aquí, que son los neumocitos. El epitelio alveolar lo va a dañar. Cuando tú dañas un epitelio, especialmente este o el de acá de los vasos sanguíneos, tú liberas mediadores químicos. Recordemos por anatomía patológica o por fisiopatología mismo, que los mediadores químicos son un montón, ¿ok? Tenemos interleuquinas, tenemos factores de necrosis tumoral, tenemos un montón de cosas. Pero ¿qué es lo que pasaba cuando existía un daño? ¿Cuál era la respuesta de nuestro organismo? Inflamación. ¿Ok? ¿Cómo se da la inflamación? Teníamos eventos vasculares y eventos celulares. Recordemos que los eventos vasculares no es más que el aumento de la permeabilidad vascular, y los eventos celulares es la migración de los leucocitos hacia el lugar de la lesión, es decir, de las células inflamatorias. Si no me entendieron, y tal vez no conocen muy bien el tema, vamos a revisarlo un poquito. El neumococo daña este epitelio. Este epitelio va a liberar lo que vienen siendo mediadores. ¿Ok? Creo que sí se ve. Sí, mediadores. ¿Ok? Al liberar mediadores, estos van a influir sobre, pues, otras células y sobre los vasos sanguíneos. En los vasos sanguíneos, déjenme dibujar por aquí. Sí, déjenme dibujar aquí el endotelio del vaso sanguíneo. El endotelio no es más que el epitelio escamoso que se encuentra en los vasos sanguíneos. Este endotelio, ¿qué es lo que va a pasar? Va a aumentar la permeabilidad vascular. ¿Cómo? Aumentando el espacio que existe entre célula y célula. Entonces aquí deja un huequito por donde va a poder pasar plasma para crear el fenómeno de la inflamación. Entonces permite que entre el plasma. ¿Ok? Ese es un evento vascular prácticamente. Aparte encontramos estasis sanguínea, esta no es una clase de eso, entonces voy rapidito. Ahora, nosotros aquí en la sangre también encontramos, pues, glóbulos rojos, por ahí. Y encontramos los glóbulos blancos, especialmente el que va a venir aquí son los neutrófilos en la respuesta aguda y después macrófagos en la respuesta crónica, ¿no? Bueno, no crónica, perdón, tardía. Entonces vamos a dibujar por aquí un globulito blanco, supongamos, globulito blanco, globulito blanco, globulito blanco, globulito blanco, y estas células también van a migrar acá. Y este macrófago va a fagocitar a este, etcétera. Bueno, va a hacerse todo un quilombo de cosas que va a demorar, ¿ok? Y este es el cuadro que nosotros conocemos como neumonía. Es decir, aquí ya nosotros vemos que existe un daño que ocasionó una inflamación, y pues aquí ya van a empezar los estadios de la neumonía, las fases, las etapas. Entonces vamos a verlas, ¿no? Vamos a poner aquí una raya para separar. Y vamos a poner fase 1, o primera etapa, es el edema. Que de hecho ya lo acabo de explicar, pero voy a volver acá a hacer un alveolito. ¿Ok? Y voy acá a hacer un vaso sanguíneo. Fíjate. ¿Qué pasa? ¿Por qué pasa el edema? Porque acá ya encontramos que habían mediadores y finalmente causaban un aumento de la permeabilidad vascular, y al causar un aumento de la permeabilidad vascular causaban que el plasma salga de aquí, del vaso sanguíneo, hacia el interior del alveolo. Déjame dibujar aquí las células alveolares para que quede mejor. Está feo, pero bueno, es lo que hay. Entonces, este plasma que lo encontramos aquí dentro del vaso sanguíneo va a migrar acá y me va a llenar, bueno, no me lo va a llenar, pero sí va a llegar acá el plasma adentro del alveolo. Entonces, ese es el edema. ¿Okay? Edema. Aparte también van a entrar las células inflamatorias, es decir, los leucocitos, hacia acá. Entonces también vamos a tener, déjenme ponerlo de otro color, vamos a tener lo que vienen siendo leucocitos. ¿Ok? Esa es la fase 1. ¿Ok? Vamos con la fase 2. En la fase 2
pues segunda etapa, tenemos algo muy curioso, un nombre muy curioso que se les va a parecer tal vez un poco fuera de contexto, pero se denomina hepatización roja. Primero, hepatización y después roja. O sea, ¿por qué, hermano? Déjenme les explico. Fíjate que, bueno, olvidé decir que en la fase 1 hablamos de prácticamente días 1 y 2. En la fase 2 encontramos en los días 3 y 4. ¿Ok? ¿Cuál es el detalle? Como de la fase 1, que es el edema, se filtraba, en la fase 2 se sigue filtrando y llega un punto en el que hay éxtasis sanguíneo y que también ya no va a haber una fuga solo de plasma, sino también de glóbulos rojos. Entonces los glóbulos rojos, sabemos el color que tienen, obviamente son rojos los eritrocitos, y estos aquí también, de lo que estaban aquí, migran acá y le dan ese color característico rojo a esta fase. El pulmón se torna de ese color y cambia de consistencia. ¿Se acuerdan que el pulmón es como un globo inflado? Muy diferente al hígado, que es un órgano macizo, ¿no, verdad? Entonces, por eso se llama hepatización, porque aquí, en esta fase, empieza lo que nosotros llamamos en semiología, ¿no, verdad? El tema de condensación. Aquí se condensa. Un adelanto, esto quiere decir que si tú normalmente auscultas el pulmón, si tú lo percutes, en este caso, si tú percutes el pulmón normal, tú vas a encontrar una resonancia, una sonoridad, eso es lo normal. Pero si tú lo percutes, una vez que ya cambió la consistencia del pulmón de ser un órgano blando a ser un órgano macizo, ¿qué vas a percutir? Matidez. Porque es un órgano ahora prácticamente que tiene esa consistencia maciza, o una submatidez al menos. ¿Ok? Entonces, por eso es interesantísimo hablar de esto. Aparte, la auscultación también va a cambiar. En la fase 1, que hay apenas un edema, tú vas a encontrar crepitantes o subcrepitantes. Y en la fase 2, ya vamos a encontrar un soplo tubario. ¿Ok? Un soplo tubario. Y en la fase 3 también el soplo tubario. Y en la fase 4 vuelves a tener lo que son estertores crepitantes. Entonces, eso es hermoso. ¿Ok? Entonces, fíjate cómo aquí llegamos a la hepatización roja. ¿Ok? ¿Qué pasa ahora con la siguiente fase? La fase 2, que es la fase 3, o etapa 3, que es la hepatización ahora gris. Ok, vamos por partes. Si sigue llamándose hepatización, quiere decir que sigue condensado, ¿verdad? Sigue el síndrome de condensación. Pero ahora es gris. ¿Por qué? Bueno, los glóbulos rojos empiezan a morir y empiezan a ser fagocitados por este que lo dibujé hace rato aquí. Empiezan a ser fagocitados por los comelones, los macrófagos. Y estos macrófagos, pues ya, prácticamente el color cambia. Y recordemos que los macrófagos son células que tienen una doble función. Tienen una función tanto de consumir los microorganismos como de reparar los tejidos. Entonces aquí prácticamente ya se está haciendo se empieza la reparación del tejido. Esto más o menos nosotros lo encontramos, si nos ponemos a hablar de días, del día 5 al día 7. ¿Ok? Fácil, ¿verdad? Y ahora, una vez que ya se repara, que ya se va reparando. Bueno, me había olvidado que en esta fase de hepatización roja también encontramos fibrina y eso es lo que hace que se condense. No voy a hablar de semiología porque quiero hablar en otro video de ese tema, tal vez mucho más adelante. Pero ya les dije la base, ¿no? ¿Verdad? Crepitantes, de ahí soplo tubario y de ahí crepitantes otra vez. Saquen sus conclusiones. Si está condensado, se explica el soplo tubario. Si entienden la teoría del soplo tubario. Si existen crepitantes, pues es porque existe un líquido, el edema, ¿verdad? Y si ya se está en la fase de resolución, ya no va a estar condensado, sino que va a volver a haber una especie de edema y van a haber otra vez crepitantes. Saquen sus conclusiones. ¿Ok? Entonces,
De ahí tenemos la fase 4, que es la última. Que es la resolución. Finalmente se eliminó el patógeno y se empieza a restaurar a su estado natural nuestro alveolito. ¿Ok? ¿Se dan cuenta? No es difícil. Si se dan cuenta, tiene mucha lógica todo lo que hemos hablado. Lo único que he hablado de memoria prácticamente es esto que está aquí. ¿Ok? Los microorganismos, porque esto de acá también es lógica, lo de las 48 horas, lo de la típica y la típica también es lógico. Y como pueden ver, no es difícil. ¿Ok?